Europea, de la Comunidad Europea. Obviamente, no formo parte del gobierno en cuanto a la gestión. Estamos como un órgano aparte, completamente independiente. Con semejante estructura, seguramente que no. En cuanto a su funcionamiento, aún con las limitantes, la idea es sí, que podamos formar o ser el órgano de consulta científico-técnico para la toma de decisiones. Bueno, disculpen que llegué un poco tarde. Hay una diferencia enorme. La EFSA es un organismo profesional. Nosotros jugamos en la Liga Amateur, porque plata no tenemos. Entonces, creo que podemos obtener... Entonces, creo que podemos alcanzar buenos resultados. No tenemos idea de armar una estructura porque no tenemos el presupuesto, pero sí tenemos las capacidades, sí tiene la red tiene las capacidades. No digo tenemos porque yo no las tengo, las tienen ellos. Y realmente me parece que es una experiencia muy interesante desde varios puntos de vista. Primero, es la primera vez que yo veo una red de punto de vista científico de apoyo a nuestra producción agropecuaria de un país productor. Ellos son más de países consumidores. Estados Unidos es una mezcla rara, pero Estados Unidos no lo podemos comparar porque es un país distinto del resto del mundo. No es que sea ni malo ni bueno, pero es la verdad. Entonces, la idea nuestra es empezar a explotar todas las posibilidades que existen en el mundo científico y técnico en la Argentina, que como se los dije al principio, creo que están desaprovechadas, y fortalecer nuestra calidad de certificación, apoyando a los organismos de certificación. Como alguien dijo acá, creo que fue Marcos, el negocio es la calidad de la certificación. Y yo creo que nosotros podemos contribuir bastante desde ese punto de vista. No creo que lleguemos a ser la EFSA, vuelvo a repetirlo, por un problema presupuestario. Bien, segunda pregunta que viene relacionada con la primera. ¿Cómo podría ser el proceso para que todo cambio, supongo que la pregunta va dirigido a cambio en los procesos regulatorios destinados a inocuidad, requiere una opinión de la red de seguridad alimentaria? Hoy por hoy la participación de la red es total y absolutamente voluntaria, es decir, aquellos organismos que tengan que generar cambios en sus regulaciones o aplicar algún tipo de política, consultan a la red si tienen ganas y si consideran que así es necesario. No hay una obligatoriedad y tampoco sabemos si por el momento tendríamos la capacidad como para que todo proceso sea obligatoriamente tenga que pasar por la red. Desde mi punto de vista sería burocratizar un poco ese proceso, pero sí debería tender a que todas las acciones que generen un cambio estén basadas en ciencia. Después si participa o no la red, no lo veo como algo obligatorio, mandatorio. No sé si... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros estamos empezando todo un camino. Yo creo que Pablo se los contó muy bien. Ellos les llevó muchos años llegar a tener y a que la EFSA funcione como está funcionando, más como 10 o 15 años. Acá nos puede llevar un tiempo más, pero a mí me parece que es imprescindible para un país como el nuestro, que es agroexportador, tener y que tiene una enorme capacidad técnico-científico, aprovecharla y poder brindar confianza, no solo a los que nos compran alimentos, sino al mercado interno. Yo creo que Marcos lo explicó muy bien, las diferencias que existen en los países de Sudamérica entre el consumo interno y la exportación, y eso debería ser lo mismo, porque el consumidor es uno, no importa que sea interno o externo, le deberíamos dar las mismas garantías. Sí, por supuesto. Lo que iba a decir es la pregunta era si la red se convertiría en ese parte del proceso constructivo de regulaciones. Pues alguien tiene que proveer la información científica para el proceso de regulaciones. Entonces, por supuesto, si hay un grupo ya establecido con expertise en los temas específicos, definitivamente deberían estar considerados. Y si se ponen a ver al gestor, le facilita el trabajo porque le respalda las decisiones que toma. ¿De qué vale poner un nuevo requisito si no hay un respaldo con un criterio de decir, lo hacemos, esto es para esto? Tiene que haber un qué.
en ese sistema. El qué es el que se le dice a la industria que haga el cómo para que lo cumpla. Entonces, si lo construyen juntos, ya sea con esta red o con quien sea más, que sea tal vez más experto, por ejemplo, en Estados Unidos, si es pesticidas es EPA, no es el NACMAF es para microbiología, si es para químicos, entonces cada uno tendrá su red diferente. Aquí lo que se está tratando de crear es un ente coordinado multidisciplinario que provea ese servicio. ¿Por qué? Porque una vez que se saque un reglamento, pasará un periodo de comentarios, como lo hacen también en Europa, lo hacen en Estados Unidos, donde el público va a comentar. Si es que la RSA no estuvo metida en el periodo previo, puede comentar en el periodo de comentarios y puede encontrar deficiencias o falta de criterio en algunos de los componentes del reglamento si se construyó sin esas bases. Y bueno, relacionado con las anteriores, para vos, ¿cómo fue el proceso de la EFSA para que se incorpore como órgano de consulta ante las decisiones que tenga que tomar la Unión Europea en materia de inocuidad? Sí. Bueno, lo comenté un poquito de pasada, pero digamos que hay un debate amplio en la Unión Europea en relación con los problemas que habíamos tenido, de casos de brotes y falta de confianza de los consumidores, y se pensó que la única forma de recuperar esa confianza era sumar un proceso totalmente transparente, basado en conocimiento científico, en la toma de decisiones relacionada con las regulaciones o con cualquier otro cambio que se diera allí. Entonces, fue parte de ese proceso y luego pues, se ha ido adaptando, como bien ha dicho Carlos, se creó un modelo en base a la realidad europea, en el cual pues, somos muchos estados, 27 Estados miembros, hay otros 2 que se han asociado al sistema, porque Noruega, aunque no es de la Unión Europea, pero digamos que creía que lo más adecuado era estar en el mismo barco, y más o menos nos va, digamos que en nuestro caso se adapta bien, ¿no? Porque tenía que haber una amplia representación de todos los Estados miembros y para agrupar, digamos, todos los temas que, digamos, de productos tanto que producimos como que importamos. Entonces, en ese sentido, pues fue, digamos, la salida lógica a la situación que teníamos. Pero fue simplemente por eso, por necesidad de ganar la confianza del consumidor y en un mercado global, pues tener las herramientas que actualmente se están manejando. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora sí se pone divertida la cosa. ¿Tienen alguna estadística de la aplicación de las soluciones propuestas por la Red de Seguridad Alimentaria por parte de los organismos de consulta? Ustedes generan evaluaciones de riesgos, pero lo que quieren saber es si se aplican, si se adoptan las resoluciones o los comentarios que nosotros hacemos. En el último tiempo hemos sido derrotados con todo éxito. De los últimos 3, no se han aplicado en 3 ocasiones lo que nosotros sugerimos. Bien, contestada. Entran los hospitales en la red. La red es abierta, la red no está cerrada a CONICET, ni a INTA, ni a CONEA. Está abierto a todo aquel que haga investigación y pueda aportar. Esto no es una red exclusiva, ni tenemos un carnet de socio, ni nada por el estilo. Todo aquel que pueda y quiera y desee aportar, lo puede hacer, por supuesto. No está cerrado a ningún organismo, ni hay que cumplir ciertos requisitos más allá de esto, ¿no? De querer sustentar científicamente las decisiones que se tomen. Así que sí. ¿Está de acuerdo, doctor? Ahí veo que el que firma es mi amigo Ricardo Durlach, que es médico. El problema grave que tenemos con los médicos es que tienen una visión muy hospitalaria, pero los hemos invitado a tener mayor participación. Necesitaríamos que se incorporen más, porque acá tanto Pablo como Marcos hablaron de prioridades, porque la plata es finita, no es infinita. Entonces necesitaríamos más datos de lo que está ocurriendo en los hospitales para reorientar quizás todos los trabajos que tengamos que hacer en el tema de los alimentos. A mí me parece que eso sería un punto bastante clave y agradecería a Ricardo porque por tu intermedio nos ayuden un poco para reorientar todo este tema. Por ahí a veces tratamos temas que lo vemos desde el punto de vista de la producción, o como veterinarios o como agrónomos, pero que no son el problema más grave. Acá hubo ejemplos que lo pusieron muy claro tanto Marcos como
como Pablo, y me parece que eso es uno de los temas que en mi opinión ha enriquecido ¿cómo se llama?, esta reunión. Tendríamos que trabajar más en conjunto, tanto médicos como veterinarios, para apuntar a los problemas más serios. Ese punto es muy, muy importante porque, créanlo o no, el médico es como el mejor comunicador con el público en el tema de salud. Y lastimosamente, por a veces no incorporar a los médicos en los temas de producción y que sepan la verdad de cómo se hacen las cosas, ellos a veces transmiten mensajes erróneos, parte de esa más desinformación. Si hay médicos aquí, Marcos, bienvenidos, pero pasa esto, hay muchos médicos que comunican cosas que contra la industria de alimentos, y pasa esto mucho. El tema de las hormonas, un país vecino, cercano, ¿se acuerdan? Un presidente comentaba el tema de las hormonas y los efectos en la población, etcétera. Y eso se da. Yo he visto médicos que transmiten mensajes erróneos en la producción de alimentos, en la industria de... Si se incorporan, si se hacen mesas de trabajo con colegios de médicos, etcétera, para temas puntuales en el que se aclaren conceptos erróneos, me parece que es muy productivo y sería una función interesante de la red de cumplir, de aclarar esos conceptos. Porque en serio, el consumidor, la primera persona que le cree en realidad es al médico que le recomienda cosas. Y después al nutricionista, pero ese es otro mundo y prefiero no hablar. Bueno, lo voy a leer primero tal cual está y después haré una interpretación de lo que supongo que quiere preguntar. Si el análisis de riesgo de un X alimento es, supongamos, 1 por 1000, teniendo en cuenta que se avisa a las áreas de gestión nacional, provincial o municipal y sabiendo la idiosincrasia de los políticos argentinos, legislativos, ejecutivos, judiciales y de los empresarios, industriales o bocas comerciales, X sigue siendo 1 por 1000, aumenta o disminuye, y hace una postilla al final teniendo en cuenta que el presidente de la AFA es garantía de la paz mundial. Es muy bueno. Yo entiendo que lo que quiere preguntar, si no puede escribir de nuevo una notita haciendo una aclaración, si lo interpreté mal, es si lo que nosotros decimos, lo que nosotros creemos que ocurre de luego de hacer una evaluación de riesgos, claro, y al final o se considera el resultado o si a la hora de explicarlo, a la hora de difundirlo, ese riesgo sigue siendo el que nosotros dijimos que era y no se modificó en el intermedio. Nosotros damos opiniones científicas y después los que adoptan son otros. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que el informe que nosotros hagamos sea público, libre, transparente, de acceso por todos aquellos que lo quieran mirar. Después, posteriormente, lo que se haga y lo que se adopte y lo que se aplique ya no está bajo nuestra responsabilidad. En la medida que la red crezca y la red cada vez tenga más relevancia y más peso, las decisiones que nosotros tengamos van a ser tenidas más en cuenta y no se va a poder escapar esa decisión. ¿Sí? Bien. Una pregunta bastante profunda, porque el modelo del efecto de la idiosincrasia en la política en base a los análisis de riesgos se puede medir. Se puede sacar un porcentaje de sostenibilidad de ese estimado en base a las características políticas del sistema del país. O sea, es factible medirlo, que sea exacto, no, pero existe esa posibilidad de incluirlo. Y en realidad en los modelos vimos algunos allí, consideran la dosis respuesta, la producción, prevalencias, concentración, etcétera, pero nunca considera lo que hablamos en la última charla, que es la parte del impacto político, el porcentaje de adopción realmente, de cuántos realmente van a cumplir, si se hicieran, por ejemplo, encuestas a los operarios de la planta, de ser cuántos de ellos realmente van a tener ese cambio cultural en sus actividades. O sea que pueden ser nuevos criterios de análisis que se podrían modelar y podrían ser parte del paquete. Y definitivamente en las condiciones nuestras podría ser parte de consideración. No sé si en EFSA tengan algún ejemplo de algo así en el que se mida. Un ejemplo que pongo es de las prácticas del consumidor, donde se está midiendo un mensaje de inocuidad, donde se está haciendo algo de esto, y eso va a servir para estimar el riesgo. Entonces, no es tan infactible de que lo político, de que lo etcétera se mida y diga, por ejemplo, cada 4 años hay cambio político, entonces ese puede tener un efecto de retardo en tanto tiempo, etcétera. Se puede. Bueno,
por decir ya, bueno, también es importante recordar que hay que separar la evaluación de riesgos de la gestión del riesgo. Entonces, la evaluación es clara, el riesgo es lo que es. Y luego ya, pues sí, por supuesto, los gestores lo valorarán y decidirán si tienen que aplicar algún factor corrector o si directamente lo archivan en el informe. Pero bueno, yo creo que debemos tener claro eso, que no mezclar la evaluación y influir sobre la gestión, ¿vale? La pregunta que llegó acá, ¿podrían explicar por qué fueron derrotados con éxito? No tienen resultados exitosos, en realidad todos los resultados fueron exitosos. Y cada vez que se hizo una consulta, se siguió todos los mecanismos que tiene planteado la red y se respondió a esa consulta en el tiempo que fue fijado. Es decir, desde el punto de vista de la evaluación del riesgo, todos los casos fueron exitosos. Llegamos, dimos respuestas a eso que se preguntaba. Otra cosa totalmente distinta es si después el gestor adopta o no lo que uno propone. El gestor no tiene obligación de adoptarlo, obviamente, lo puede adoptar si lo considera conveniente o no. Las razones fueron variadas en muchos casos, algunos porque consideraron que lo que se proponía, si bien estaba sustentado científicamente, podía llevar a malas interpretaciones a la hora de la gestión, en otros casos porque se trataba de proteger determinados intereses que no eran los que nosotros proponíamos, y en otros casos de manera totalmente incomprensible. Fueron varias las razones por las cuales no se pudieron adoptar, pero lo que quiero decir es que los casos fueron todos exitosos. Logramos dar respuesta a todo. Y de vuelta, respondo lo mismo, en la medida de que la red sea cada vez más conocida y que sus dictámenes sean cada vez más visibles, va a ser más complicado hacer oídos sordos. Puede no aplicarlo el gestor, ojo, no somos los dioses del Olimpo que determinamos qué hacer, solamente damos una opinión científica. Después el gestor determinará y justificará por qué lo toma o no en cuenta. Brote O104H4, ¿no intervino la EFSA? La EFSA, o mejor dicho, ¿cuál fue la intervención de la EFSA en ese caso? Sí. Bueno, la EFSA, vamos a ver, cuando aparece un brote, la EFSA no es, digamos, la primera barrera de acción de la Unión Europea. Tenemos el sistema de alerta rápida y ahí fue donde apareció registrado el brote y las medidas que se estaban tomando. EFSA, junto con el Centro Europeo de Control de Enfermedades, sacaron un dictamen con la escasa información que había, que básicamente decía que en la zona, en la región donde se estaban produciendo los casos, no recomendaban el consumo de ensalada porque sí que habían identificado que la causa, el alimento o grupos de alimentos que estaban relacionados con el brote eran ensalada. Lo que sucedió fue que, como digo, la comunicación es muy importante y si se rompe la cadena, digamos que ahí quien no mantuvo su puesto o quien no mantuvo la acción que tenía que realizar fueron las autoridades locales que en cuanto tuvieron el nombre de un microorganismo lanzaron una acusación sin corroborar, sin verificar, ¿vale? Que eso también es importante, que siempre tenemos que trabajar con información verificada. Es cierto que en esas situaciones yo entiendo que una persona responsable político de sanidad que tiene muertos en el hospital, que tiene miles de personas en el hospital, tiene una presión tremenda, si encima no es un gran conocedor o no es una gran conocedora de las causas, pues está sometida a una tensión enorme. Pero si cada uno soporta, digamos, la presión que debe soportar, al final se basa en eso, en que cada uno aguante, digamos, lo que le viene encima con responsabilidad hasta que se sepa y entonces se comunique de forma correcta. Por ejemplo, el brote de Salmonella agona fue el ejemplo contrario. Se informa, se mantiene, nadie se salió, digamos, de su papel y cuando se supo la causa y exactamente cuáles eran los productos afectados, pues se toman las medidas oportunas y se comunica. Bueno, pero fue simplemente eso, fue un eslabón que falló y creo que es un buen ejemplo de que falla un eslabón y las consecuencias son nefastas. La información epidemiológica sobre patógenos alimentarios es muy escasa. ¿Cómo se prevé mejorarla? Bueno, definitivamente que es algo que nosotros planteamos siempre. Hay escasa información
no solamente de vigilancia epidemiológica sobre los controles que se hacen sobre los alimentos, sino además de las causas de, por ejemplo, las enfermedades diarreicas. Los sistemas de vigilancia epidemiológica son bastante deficientes y los estudios de brote que se realizan en el país son muy escasos, muy limitados. Por lo tanto, no podemos asociar el patógeno a qué alimento está involucrado en qué enfermedad. Y a partir de ahí, cualquier decisión que se tome va a estar sustentada en la nada misma, en una especie de me parece que. Nosotros no podemos mejorarla, no tenemos el control para mejorar esa información, pero sí que lo recalcamos cada vez que podemos con las autoridades encargadas de llevarlo adelante. Pero hay además otra cosa que es aún peor que esto, porque esto es inexistencia de información o información parcial. El problema es cuando hay información y los organismos no realizan un análisis de esa, mejor dicho, hay datos y no hay un análisis de esos datos para generar información. Y uno sabe que existen esos datos, que se generan y se acumulan eternamente en cajas o en ordenadores sin ningún tipo de análisis. Eso es peor todavía. Y en eso sí estamos trabajando y lo que queremos es abrir esas bases de datos y poder hacer análisis. En eso estamos ahí trabajando, por ahora sin mucho éxito, pero con mucha expectativa en el futuro de poder trabajar sobre eso. Bueno, simplemente para decir que en las estadísticas que he presentado de la Unión Europea no piensen que todos los países notifican todo y que está todo recogido. Si van país a país, hay países que a lo mejor no, que dicen que tienen ausencia de ciertos patógenos, lo cual no es creíble. Hay países con ausencia de campylobacteriosis. Y los países que más enfermedades reportamos somos Francia y España. Bueno, entonces, que no creo que seamos, digamos, peores que el resto de la Unión Europea en cuanto a brotes. Y luego, por último, que es cierto que en muchos casos no se llega a la asociación de causa-efecto a nivel de alimentos. Creo que estamos por debajo del 40%. ¿De acuerdo? La atribución del foco. Entonces, se está trabajando y, bueno, toda mejora en la información sea bienvenida, pero estamos trabajando en todos lados en ello porque todavía queda mucho por hacer. Bueno, esta pregunta es relacionada con la anterior, muy parecida. ¿Qué tan sólidos son los sistemas de vigilancia y qué estrategias podrían mejorar, qué estrategias se podrían aplicar para mejorar los sistemas de vigilancia en salud pública en Latinoamérica? Exacto. Marcos, así cambiamos un poco. Por ejemplo, si queremos pensar en cómo lo hace Estados Unidos, que es de donde vengo y el sesgo que tengo. Ellos no lo hacen en todos los estados, son 50 estados, no pueden, no todos los estados pueden hacerlo. Entonces tienen lo que se llama la red FoodNet. ¿Y la red FoodNet en qué se basa? En Laboratorio Centinela. Laboratorio Centinela, ¿en qué se concentra? Centinela significa que están ahí pendientes recibiendo muestras y los hospitales, cuando tienen un caso de enfermedades diarreicas, por ejemplo, y logran aislar la cepa, todos los hospitales están requeridos de mandar sus cepas a estos centros centinelas. Antes se aislaba la cepa, se serotipificaba y quedaba allí, pero ahora con la secuenciación genética todo aislado que llega se secuencia. Y al secuenciarse se sube a una base de datos y esa base de datos está ahí de manera que cuando venga otra cepa de otra persona y es la misma, pum, pum, empieza tipo CSI, la serie de televisión, igualito. Es igualito. Es más, el caso del O104H4, así igualito, se detectaron 4 casos en Estados Unidos de señoras que tuvieron la misma enfermedad con la O104H4 y cuando se hizo el análisis fue porque se enfermaron en Estados Unidos, aislaron la cepa, la secuenciaron, la subieron a la base de datos y como está conectada a la europea, saltó y era de allá. Van a entrevistar a las señoras y las 4 estuvieron en Alemania en esa temporada. O sea, miren cómo se conectan los sistemas. Entonces, de que se puede. Requiere una inversión, por supuesto. Requiere estas nuevas tecnologías, por supuesto. Pero ahí es donde voy de que a veces con estas nuevas tecnologías tenemos más retorno a la inversión que con los tradicionales que pensamos que son más baratas. Porque lo decíamos con el otro grupo, aislar cuesta tanto, cero grupo tanto, serotipificar tanto, antibiograma tanto. Cuando uno suma todo eso, ya está competitivo el precio de secuenciar. Por supuesto, la inversión de los equipos de secuenciación y el análisis de la secuenciación es donde tenemos que invertir, en gente que se entrene en analizar las secuencias, etc. Pero estamos en ese, como digo, el renacimiento de la inocuidad. Entonces, si se quiere mejorar, yo pienso que hay que saltarse pasos
y no decir que voy a invertir en las tecnologías de hace 10 años para mejorar las de actuales, sino invertir ya en las nuevas y pensarlo estratégicamente en tecnologías nuevas que me van a dar más retorno a la inversión. Evaluación 2018 de Listeria. ¿Tienen resultados? ¿Se mantuvo los criterios de menos de 100 anteriormente establecidos? Los resultados sí, ya están publicados en la red, igual que todos los informes que se han elaborado, están en la página, son públicos. En cuanto al criterio microbiológico, era al revés. Lo que existía, lo que existe, es presencia-ausencia. Lo que se proponía, o lo que se nos consultó, era de llevarlo a menos de 100 en embutidos y salazones, ¿sí? Pero sí los resultados ya están publicados. ¿Cómo piensan la participación de otros enfoques, como por ejemplo el de las ciencias sociales en la red de seguridad alimentaria? Como dije, estamos abiertos absolutamente a todas las ciencias que puedan aportar algo en el marco de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es bastante más amplio que un concepto de inocuidad o de criterio de seguridad microbiológica. Tiene cuestiones de acceso a la alimentación, a tipo de alimentación, y también hay todo un sector que es la transferencia, la extensión de lo que uno puede generar. Y esa rama de la seguridad alimentaria, en cómo yo comunico, como lo que planteaba Marco anteriormente, cómo generaron sus campañas de difusión para estos 4 puntos en el manejo de alimentos en el hogar, eso es toda una rama que manejan las ciencias sociales. Entonces hay todo digamos, si leen la definición de seguridad alimentaria de la FAO-OMS, es bien amplia y hay todo un costado social, tanto de acceso a alimentación como de extensión de sus resultados. Entonces, por lo tanto, sí, claro que es una ciencia totalmente que se puede amoldar a los objetivos de la red. ¿Qué posibilidades hay de que la red de seguridad alimentaria pase a poseer un presupuesto formal por parte del organismo u otro? ¿Hay antecedentes en este sentido de otras redes? Acá le paso al doctor. Gracias, veo que siempre me dejas las mejores. Pero primero quiero ir con la de las ciencias sociales. Yo les comenté que cuando empezamos con esto, empezamos con un criterio más de inocuidad. Y no lo dije, pero se nos infiltraron varios de las ciencias sociales y nos hicieron cambiar por la seguridad alimentaria. Ahora, no sé, seguro que el que me hizo la pregunta es de una ciencia social. Los estamos esperando porque creemos que sí, que es necesario que colaboren con nosotros para transmitir el mensaje y para ver cómo solucionar los problemas de la gente que nosotros no sabemos. Nosotros sabemos más de inocuidad que todos estos temas. Así que sí, es un tema importante. ¿Qué probabilidad existe de, qué decías? ¿Qué probabilidad hay de que la red pase a tener presupuesto propio? Sí, hay que preguntarle al Fondo Monetario, pero supongo que alguna podremos tener. Tenemos un presupuesto medio acotado, la idea por ahora, ya le dije, es bastante amateur, pero existen todas las posibilidades, todo depende de cómo vayamos funcionando. Yo creo que para el poco tiempo que llevamos ya tenemos un montón de grupos trabajando. La red, cómo se maneja presupuestariamente, aparte de un aporte que se le dan a todas las redes, ya sea temáticas o para resolver problemas, que es la que tiene establecido el CONICET, tienen un presupuesto anual muy bajo, no pasa de los 200.000 pesos, pero cuando nosotros elaboramos un trabajo por encargo, si es un organismo del Estado, trabajamos por recuperación de costos, porque nos parece injusto cobrarle más, porque al final la plata sale de todos los contribuyentes. O sea, al menos lo que no queremos hacer es empobrecer el presupuesto del CONICET. Y la otra es cuando es en el caso de empresas privadas, acá hay una gerencia que se llama de vinculación tecnológica que tiene fijados cuáles son los costos, o digamos, el precio que tiene el trabajo de acuerdo a las horas hombre, etcétera, etcétera, y eso sí se les cobra al sector privado. Nunca es una enorme cantidad de plata, pero sí sirve para que podamos desarrollar. Hemos incorporado mucha tecnología informática. La mayoría de nuestras reuniones son hechas por un sistema que es una especie de Skype más profesional, acá se llama Zoom, que lo hacemos por invitación, donde no necesitamos mover a toda la gente, sino que directamente se comunican, pueden hacer presentaciones y hay alguien que los coordina. Eso nos permite que
por lo menos 2 veces al mes como mínimo tengamos una reunión con muchos de los interesados o de los grupos. Pero por ahora no tenemos planeado aumentar el presupuesto y sobre todo dado las condiciones, yo creo que esto va a llegar en cualquier momento. ¿Ustedes recomiendan a las industrias comenzar a trabajar con especificaciones técnicas establecidas aplicando análisis de riesgo? De esta manera se incorporarían. Gerardo, ¿podés escribir con la mano y no con el pie? Porque no se fue. Se acaba de ir. Bueno, sí, obviamente, la idea es esa. Como le dije anteriormente, la Red de Seguridad Alimentaria no solamente responde o trata de dar respuesta al sector público, sino también al sector privado. Y dentro de eso es que las empresas puedan definir estrategias de control de seguridad alimentaria basado en riesgos. Es algo parecido a lo que Marco estuvo comentando. Es decir, bueno, cuando una empresa, a través de un análisis de riesgo, de acuerdo a sus características, a sus realidades, puede establecer que parte del proceso son más sensibles en la probabilidad de que ocurra un tal evento, se los alienta obviamente a las empresas a tomar esas medidas con base en el análisis de riesgos, desde ya. Y después el doctor Liotta, no sé si Marco, si querés ampliar algo más. Porque esto sí pasa, y viene por el tema de la confusión entre riesgo y peligro. Y es que, cuando hablamos de gestión, tenemos 2 tipos de gestión: la gestión de riesgos a nivel gobierno, a nivel sistemas de inspección, etcétera, y tenemos la gestión de inocuidad, que es la que hace la industria, la empresa, la que está aplicando los sistemas de gestión tipo HACCP, tipo controles preventivos. Si nos ponemos a ver así la gestión en planta, ahí hacemos un análisis de peligros, donde vemos si está el peligro, el qué, el agente biológico, químico, físico que causa el problema. Y tenemos normalmente hablamos de 2 dimensiones de riesgo en base a ese peligro, que es severidad y la probabilidad de ocurrencia, que es el componente de riesgo en ese análisis. Pero no hay que confundir eso con un análisis de riesgos, que es todo lo que hemos venido conversando acá, donde hablamos de dosis-respuesta, efecto de la cocción, consumo, la cadena de frío, la distribución, etcétera, donde es un análisis mucho más comprensivo. ¿Que la industria lo puede hacer? Por supuesto, pero que cualquier industria lo puede hacer, no. No hay que pensar en que una planta pequeña va a poder hacer un estudio de este tipo. Las multinacionales, Nestlé, Unilever, tienen equipos de análisis de riesgos para sus productos, que son productos estandarizados a nivel global, donde la inversión para ese tipo de unidades vale la pena. Pero cuando hablamos de empresa pequeña, en tratar de contratar gente que sepa de análisis de riesgo y hacer un cálculo de riesgo, de cuánta población va a enfermarse en base a un tema, no se va a poder lograr. Pero análisis de peligros con dimensión de severidad y probabilidad, en la discusión del equipo de inocuidad, eso sí es un tema. Entonces, ¿se pueden incorporar conceptos de riesgo en el análisis de peligros de las plantas? Sí. Pero que la planta haga todos los análisis de riesgos, en realidad no todos, a menos que sea un equipo completamente, una empresa fuerte que haga esa función. Y lastimosamente, con esas matrices de riesgos, etcétera, se ha creado esa percepción, y algunos sistemas de inspección, lo he visto en Latinoamérica, piensan que las plantas son las que tienen que hacer el análisis de riesgo, y la verdad es que no. La verdad es que es de gobierno, es una entidad, es un proceso de país, es un proceso en el que tiene que tenerse con consenso, con discusión en redes, y que se provea, por supuesto, esa información para que esos insumos sirvan a la industria para su análisis de peligros. ¿Qué probabilidad existe que el doctor Signorini use saco en la mesa redonda? Insignificante. ¿Hay alguna pregunta más del auditorio? Aunque sea viva voz. Yo lo que veo es que la producción primaria incorpora nuevas tecnologías. Y cuando esas tecnologías son viables... Hola. Sí. Cuando esas nuevas tecnologías son viables, se incorporan masivamente, y la producción primaria, fundamentalmente, lo digo como ingeniero agrónomo, produce fundamentalmente biomasa más que alimento. Ese es el objetivo, es producir kilos, toneladas de biomasa. Y no sé cuánta gente habrá acá de la producción primaria, pero normalmente hay una gran grieta entre lo que es la producción primaria y los alimentos. Lo veo acá en Argentina, no sé si en Europa y en Estados Unidos pasa lo mismo. Y creo que ese es un tema que
ver cómo son los análisis de riesgo en estas tecnologías. Llámese acá que se han incorporado masivamente, por ejemplo, los hilos bolsas, con la posible generación de micotoxinas, o los feedlots, y cómo son los impactos ambientales, y los estudios de impacto ambiental en los feedlots y todo ese tipo de tecnologías, ¿no? O, por ejemplo, lo que hemos hablado alguna vez, Marcelo, de que se incorporó las estercoleras masivamente en la producción. Bueno, un poco ver eso, cuál es la brecha entre la producción primaria y los alimentos. Es que no hay brecha. No hay brecha, es todo lo mismo. Debería ser, claro. Debería ser. Con lo de las estercoleras, para los que no son del palo, de paso, lo lamento que sea ingeniero agrónomo, no hay. No es culpa, claro, yo no tengo nada que ver. Esa es una brecha real. No, lo que se usan en los tambos, se producen mucha cantidad de líquidos residuales, los cuales tienen que ser tratados antes de ser tirados a los canales locales, y eso genera mucha cantidad de residuos, una biomasa muy grande, y que no se sabe qué hacer con eso. Es un gran problema. O sea, se los obligó los tambos a tener ese sistema de tratamiento, lo cual era lógico. Ahora tenemos toneladas de biomasa de estiércol tratada que no se sabe qué hacer. O sea, los líquidos se tiran, pero lo sólido no saben qué hacer con él, y lo que están ahora es usándolo como abono, esparciéndolo por los campos antes de la siembra, lo cual también junto con eso está tirando cualquier cosa que podría haber estado en la materia fecal de la vaca, lo cual se está proponiendo una evaluación de riesgos de cuál sería el impacto en salud animal y en salud humana de esa práctica, ¿sí? Y al no haber ningún tipo de diferencia en el proceso. No, yo quería aclarar, lo que vos decís es muy cierto, y lo que hoy se maneja en el mundo, creo que lo pusimos, es el concepto de cadena. En inglés es food safety, acá lo llamamos inocuidad, que es un término medio, no muy... Es como que no implicar esfuerzo. Y yo creo que lo que más nos está costando, o lo que más está costando llegar a los países productores es justamente las buenas prácticas agrícolas, a todo ese tema, que haga que todos los tratamientos o las cuestiones que se hagan en la producción generalmente terminan repercutiendo en los alimentos. Hay muy pocos tratamientos que eliminan los problemas que se originan en la producción. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos con el uso no solo de agroquímicos, de productos veterinarios, y pueden ver todos los problemas que están sucediendo, los antimicrobianos y lo que acaba de contar él como otro ejemplo. Nosotros nos proponemos justamente a través de la red, ¿cuál es la ventaja que yo le veo a la red? Es que están invitados todos a participar, y de hecho ya tenemos acuerdos con ACREA para trabajar, tenemos con el INTA, etcétera, que creo que podemos complementar como para cambiar un poco el paradigma. Hoy el paradigma es la salud pública, hasta hace un tiempo era otra cosa, era la revolución verde, alguien lo dijo, buscamos un montón de cosas, y no importa, es volumen. Hoy no. Y algunos que tenemos unos cuantos años, cuando empezamos la profesión, yo soy veterinario, te llamaban, curabas la vaca y no te importaba, si le tenías que dar 5 millones de tetraciclina, se la dabas. No tenías el concepto de qué es lo que iba a pasar después con la carne o con la leche. Bueno, ahora eso es lo que cambió. Es un poco lo que decís vos también con las prácticas agronómicas, el uso de agroquímicos, etcétera. Yo creo que ese es el gran reto que tiene la Argentina, y sobre todo el cono sur de América como uno de los polos más importantes de producción. La gente está preocupada por lo que come. Post vaca loca, donde en el primer mundo se empezaron a dar cuenta que no tenían controlado nada de lo que decían que creían que tenían controlado, la mentalidad cambió. Y hoy la gente te pregunta, ¿tiene un valor dentro aún del precio de los alimentos que compran? ¿Cuál es la calidad y sobre todo la calidad sanitaria de lo que insume? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos acá para cambiarlo, pero entre todos. Nosotros no tenemos la verdad revelada, mucho menos Signorini, pero creo que entre todos podemos colaborar. Muchas gracias. Esto trae, o sea, ya sé que el concepto inocuidad y seguridad está como que en España inclusive todavía utilizan seguridad para inocuidad. Pero a nivel de códex, el término es inocuidad, que es que no haga daño al consumidor. Pero bueno, en seguridad, que ese es mi puesto en Texas Tech, y tenemos un programa de diplomado en seguridad alimentaria.
manejamos 4 dimensiones, que es las de dimensiones que la FAO mismo maneja, que son acceso a alimentos, que pueda alguien comprarlo, accederlo físicamente, socialmente, económicamente. Disponibilidad, que es tener alimentos, toda la que es producción o traer alimentos, y que habla de esto de las producciones intensivas. La producción intensiva, ¿qué ha hecho? Ha abaratado el costo de alimentos, ha aumentado la cantidad y tenemos más acceso y disponibilidad ahí. Pero el otro componente es utilización y sostenibilidad. Y en utilización es inocuidad. Inocuidad entra allí, que cómo lo utilizamos para que se consuma bien, se procese bien y nos dé el efecto nutritivo que queremos en el producto. Y el último componente es sostenibilidad, que ahí entra este tema. Con la producción tan masiva que redujo los costos y aumentó la disponibilidad de alimentos, tenemos que encontrar ese balance. Y la palabra clave aquí es balance. Hasta dónde llegamos en abusar del sistema, en hacerlo lo más intensivo posible para que haya mayor disponibilidad para solucionar el problema de tanta cantidad de alimento, sin tener que tener estos efectos secundarios que estamos viendo, como emisiones, como productos desechos, etcétera, o encontrar maneras alternativas, y ahí es donde está el desarrollo de las tecnologías nuevas, de cómo utilizar estas biomasas y estos productos en otros productos beneficiosos, como energía, como diésel, como bono, etcétera, pero de una manera segura y que contribuya a las otras dimensiones. Entonces, esta interacción es compleja, multidisciplinaria, pero ahí es donde está la diversión para los próximos 50 años, así que ahí estaremos trabajando en esos temas. Bueno, muy bien. Creo que hemos abordado gran parte de los temas, todos los temas que nos han preguntado. Les quería agradecer a los panelistas por la participación y ahora vamos a ir haciendo ya un poco más el cierre de la jornada. Vamos a... ¿Quién está maestra de ceremonias? ¿Qué pasó? Una pregunta más. ¿Quién quiere hacer hacer una más? Hola, hola. Una más, dígale. Una más. Esta pregunta va más dirigida por ahí a Pablo, pero en realidad a los dos disertantes, que desde ya agradezco su presentación, fue muy clara, muy sintética, muy didáctica. Y hay algo que dentro de la red de seguridad alimentaria cada tanto volvemos a tocar también como punto importante, si bien no es netamente científico, es una barrera muy importante que viene después de lo científico, que es lo político y la heterogeneidad que hay en los países. Y me pareció un punto que quería ver si se podía Pablo extender, que era el tema de las autonomías dentro de España. De esto de las comunidades, esa palabra tiene mucha connotación, ¿no? Sí. En Argentina la realidad de las provincias, que podría ser un poco el equivalente a las autonomías que puede haber dentro de España, es muy distinta. Es muy distinta en todos los sentidos, en presupuestos, en cantidad de recursos, en calificación de los recursos, en capacidad de respuesta en tiempo y forma, en territorio que cubren. Hay una heterogeneidad terrible y una vez que uno quiere, con la verdad revelada, digamos, entre comillas, científica, eso, llevarlo a tierra, llevarlo a la gente, empieza la pelea de los distintos idiomas que se habla dentro de un mismo país. Entonces la pregunta iba más allá de lo científico, ¿no? ¿Cuál era la experiencia que había recorrido España en esta homogenización de criterios con la Comunidad Europea, por un lado, y por otro lado, adentro de España, con lo que por lo menos a nosotros nos llega con todo este tema que hubo ahora, digamos, de lo que es Cataluña, etcétera, con todas las realidades tan distintas que también parece haber dentro de España. No sé si es un equivalente a esto que podemos ver aquí en Argentina. ¿Cómo se hace para articular y poner a todos en la misma mesa y encontrar un idioma común? Bueno, una pregunta que entra más en gestión que en evaluación, pero bueno, creo que puede ser ilustrativo. Bueno, la realidad es que ahora mismo lo que viene de Europa, ¿de acuerdo? Lo que venga legislado de Europa se transcribe en todos los Estados miembros y se tiene que cumplir. Pero es cierto que en España tenemos un nivel de autonomía muy alto. Ahora mismo todas las transferencias, en este caso en temas de sanidad y en temas de agricultura, están en las comunidades autónomas y quedan a criterio de los gobernantes de esas regiones, o sea, de esas comunidades. Incluso puede influir, a veces influye la política general del Estado, ¿de acuerdo? Porque cada comunidad autónoma puede tener un signo político distinto y su interacción con el Estado también puede ser, digamos, más o menos amistosa. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que la comunicación a veces falla y es porque otros factores, y eso tenemos que vivir con ello, ¿de acuerdo? Y aquí seguro que la realidad va a ser igual, que una cosa es lo que uno quiere hacer científicamente, en base a criterios sanitarios, de salud de la población y tal, y luego pues que, digamos, si hay una mala relación con el gobierno central, que está pasando, como comenté, muchas comunidades autónomas tienen su propia agencia
de seguridad de alimentos, ¿de acuerdo? Yo diría que la mayoría, menos las uniprovinciales como de la que vengo yo, la mayoría tienen su propia agencia. Entonces ellos reciben la solicitud y quizá llega el caso que Madrid, donde está la agencia nacional, le circula, porque la EFSA se comunica con la española, ¿de acuerdo? No se comunica con otras estructuras. Entonces esta circula a cada comunidad autónoma una solicitud de información, que puede ser de tipo epidemiológico, un muestreo que sea necesario para alguna enfermedad que se está controlando, etcétera. Y hay comunidades autónomas que hacen el informe y lo devuelven a la nacional, y hay otras que directamente se lo mandan a EFSA, ¿vale? No, ¿por qué? Pues porque, como ya seguro que ya habrá llegado aquí, pues hay otros temas que están influyendo y de alguna forma como que no reconocen a la nacional. Entonces todo eso influye en lo que decía antes, lo contaba, que a veces la información, que para mí, claro, es muy triste. Yo llego allí a Europa, empiezas a ver la información y de España no ha aportado datos. Luego te vas a preguntar a los nacionales, dices que no hay herramientas para forzar a la gente a que lo proporcione. Entonces, en ese sentido, yo creo que también lo que se ha dicho de intentar crear estructuras que, independientemente de ciertas simpatías o antipatías políticas y otras consideraciones, que hagan su trabajo y que vean que eso es de interés común y que tiene que cumplirse, pues sería necesario. Yo creo que no están, aquí no conozco la realidad de Argentina, pero yo creo que no, que superamos con creces en España los problemas. Seguro que hay por lo menos un afecto mutuo, seguro que todavía lo tienen, que allí no sé yo dónde estamos ahora mismo. No sé, gracias. Muy bien, muchas gracias a los panelistas. Vamos entonces a continuar con la siguiente actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar entonces le pediremos al médico veterinario Marcelo Signorini que se quede en el escenario para disertar sobre Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, evaluación de riesgo, experiencia en Argentina. Tiene la palabra. Muchas gracias. La idea con esta última presentación es brindar un ejemplo de una evaluación de riesgo que se hizo en marco de la red, uno de los 22 trabajos que se hicieron. La idea no es marcar o remarcar o cargar las tintas sobre esta evaluación de riesgo en particular, sino mostrar un ejemplo y charlar un poco sobre las dificultades que hemos tenido y la razón por la cual estamos aquí, qué es lo que pretendemos hacer. Y este es el momento en el que esto no funciona. Esto tiene un on. Ah, claro. On, muy bien. Bueno, Carlos ya explicó algunas cuestiones de la red, cuáles son los objetivos, básicamente generar conocimientos científicos que sirvan de base para poder sustentar las medidas de gestión, y queremos como objetivo de la red proveer recomendaciones científicas independientes y sin ningún tipo de sesgos e información sobre riesgos existentes y emergentes. Esto, claro que ya lo había explicado, en la estructura, en la coordinación general, un consejo directivo, un comité asesor permanente, pero lo que quiero ampliar un poco es sobre la actividad que se realiza en los grupos de investigación ad hoc, estos grupos que se van creando cada vez que hay una solicitud hacia la red para hacer una evaluación de riesgos. ¿Cuál es la lógica del abordaje de la evaluación de riesgo? Bueno, todos los peligros relacionados con la seguridad alimentaria son de tipo multifactorial, por lo tanto no pueden ser resueltos por una sola disciplina. Si vamos a trabajar con la cadena cárnica aviar, necesito a alguien que trabaje en producción primaria de pollos y que sepa de pollo y que sepa de sanidad y que sepa de manejo. Necesito a alguien que sepa de cómo es el procesamiento en frigoríficos. Necesito a alguien que después sepa de microbiología. Necesito algún biólogo, necesito ingenieros en alimentos. ¿Sí? Requiero muchas disciplinas para poder abordar un solo problema. Los peligros pueden introducirse, reintroducirse y modificarse en cualquier punto de la cadena. No hay ningún tipo de problema. Por lo tanto, no puedo resolverlo con una sola disciplina. Entonces, necesito abordar de manera holística y multidisciplinaria todos los problemas, y la evaluación de riesgos es la base científica para poder hacer ese tipo de trabajos en particular. ¿Cómo funcionamos? Los grupos de investigadores ad hoc se conforman por investigadores de diversas especialidades de perfil técnico y científico para abordar la temática en particular. ¿Quiénes forman parte de ese potencial grupo? Todos aquellos que quieran participar.
Ya lo hemos recalcado varias veces. ¿Cómo pueden ustedes enterarse de las cosas que llegan a la red y la formulación de nuevos grupos ad hoc? Básicamente pueden entrar a la página de internet de la Red de Seguridad Alimentaria. Fácilmente ponen Red de Seguridad Alimentaria y les salta en el primer lugar. Se anotan, se inscriben allí e inmediatamente pasan a formar parte del núcleo de investigadores que está ahí propuesto. Cada quien obviamente pondrá su profesión, su área específica de interés, de tal manera que cuando hagamos la búsqueda podamos dirigirlo a eso. No obstante, todas las búsquedas se hacen en toda la base de datos. Todos los que se hayan inscrito allí van a recibir cada vez que la Red de Seguridad Alimentaria tenga una consulta. O sea, tenga una consulta para generación de un grupo ad hoc. Y estos grupos ad hoc que se crean, terminan su trabajo y luego se disuelven. A no ser de que el peligro siga, a no ser que haya más consultas, pero si no se disuelve, de tal manera de no generar una estructura permanente que sea complicado administrar. Bueno, los grupos ad hoc pueden funcionar tanto por demanda como por oferta, es decir, hay una demanda de una empresa, un sector público o de quien sea, o puede ser que la misma red, el mismo consejo directivo considere que hay un tema, o el comité de asesor permanente, considere que hay un tema que no se ha solicitado, pero que es de tal relevancia que es necesario hacerlo. Por ejemplo, residuos, resistencia antimicrobiana en alimentos, ¿sí? La emergencia de bacterias resistentes a antimicrobianos es algo que no nos han solicitado de manera expresa, pero a lo mejor podemos considerarlo como algo de relevancia. Bueno, ¿cómo realizar una solicitud? Ya lo explicó Carlos. Se ingresa, esta es la página de la red. En esta misma página ustedes pueden inscribirse como potenciales formadores de grupos ad hoc. Les vuelvo a repetir, es libre. Se completa el formulario, que es muy simple, pero hay un punto que es muy importante, que es definir cuál es la pregunta. Y ustedes no saben lo que es las preguntas que nos entregan. A veces no están especificadas. ¿Y qué es una pregunta? Es poder determinar qué peligro es el que quieren evaluar, en qué matriz o matriz alimentaria lo quieren evaluar. ¿Sí? Tratar de darle un contexto. ¿Cuál es la real pregunta que quieren hacer? Se envía la solicitud, esto lo evalúa la comisión directiva y si lo considera que es factible o es apropiado o cae dentro del contexto de la red, se conforma un grupo ad hoc. Grupos ad hoc, ya los nombró Carlos, los puso en la diapositiva cuando le tocó a él. Son 22 grupos actualmente funcionando y hay de todo, desde agua de uso agrícola, alergenos, arsénico, hay peligros físicos, químicos, microbiológicos, parasitarios, es decir, sumamente amplios. Bueno, esta diapositiva está desactualizada, les pido mil disculpas. En este momento son 449 investigadores que se han contactado con la red. Ojalá que después de esta reunión sean muchos más. 175 investigadores ya forman parte o han formado parte de grupos ad hoc y hay 22 instituciones, grupos que han trabajado en la red. Simplemente estos son algunos de los logos de las afiliaciones de las personas que trabajaron en la red de seguridad alimentaria. Como ven, hay cosas muy heterogéneas, hay universidades, está el INTA, el INTI, la CONEA, el CONICET mismo, el ANMAT, es multidisciplinario. Bien, y esto es la red de seguridad alimentaria del año pasado. Sí, el año pasado hice una presentación de algunos casos, algunas vivencias que habíamos tenido y bueno, fue la foto con los que habían participado los grupos ad hoc hasta ese momento. Ojalá que la próxima que hagamos veamos muchas de las caras que están hoy aquí sentados. La propuesta que les hago ahora es tratar de ver cómo funciona un grupo ad hoc y tratar de encontrar las dificultades que hemos tenido. Esta es una evaluación de riesgo que se hizo sobre Listeria monocitógenes en chacinados, embutidos secos y salazones crudas. Fue una de las preguntas que nos hicieron al panel. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la consulta? Fue una consulta de una empresa, de un grupo de empresas, una cámara, que era única, que agrupa a los productores de chacinado, fundamentalmente. Lo que solicitaban era que se hiciera una evaluación de riesgos que como resultado diera cuál es la probabilidad de que una persona al consumir un embutido seco o una salazón adquiera listeriosis, donde el objetivo final era modificar el criterio microbiológico del Código Alimentario Argentino,
que actualmente es de presencia-ausencia, pasarlo a un límite de menos de 100 unidades formadoras de colonia por cada gramo de embutido, un criterio similar al que tiene la Unión Europea. Bien, se conformó el grupo ad hoc, me tocó conducirlo, fundamentalmente creo yo que porque fue la primera evaluación de riesgos de tipo cuantitativa, con todos los elementos que tiene una evaluación de riesgo, con toda una carga matemática probabilística importante. Y ese es el problema y eso es lo que después queremos proponerle al final. Y se conformó además un grupo de investigadores muy amplio, que vienen de distintos grupos, de distintas instituciones, diferentes profesiones, que todos juntos nos sentamos a tratar de resolver esta cuestión. Bien, ¿qué dificultades tenemos? Para los que somos del interior, esto lo primero es algo fundamental. Dios está en toda parte, pero la oficina central la tiene en Buenos Aires. Por lo tanto, todo requiere que pase por Buenos Aires, incluido todos los investigadores, por más de que la mayoría de los investigadores no seamos de Buenos Aires. ¿Sí? Puede ser una medida para ustedes que son de Buenos Aires, algo muy simple, para el resto no es menor, implica un movimiento muy superior al de un local. ¿Sí? Venir a Buenos Aires a nosotros nos implica 2 días y medio, contra un par de horas que le puede representar a un local. Otra dificultad, que todas las disciplinas estén representadas, que todas las personas que tengan que estar estén allí. Y para eso, ¿qué requerimos? Que la red siga creciendo, que cada vez haya más gente involucrada para poder contactarlos a todos. Establecer la ausencia de conflictos de interés, es decir, que una persona que forme parte de un grupo ad hoc no tenga a su vez intereses con la evaluación que se está haciendo. Dicho de otra manera, que no se siente en la mesa de evaluación de listeria en chacinados alguien que es director técnico de una empresa que produce chacinados. Hay cosas por el estilo. O algún investigador que a su vez desarrolle actividades de investigación para una de las empresas solicitantes. Y después, que todos los miembros que forman parte de ese comité realmente trabajen. Para trabajar significa que aporten información, que participen en las reuniones, que discutan y demás. La participación es muy heterogénea. Bien, bueno, se conformó el grupo ad hoc, se elaboró lo que llaman modelo teórico, ¿sí? ¿Qué etapas hay en el proceso desde que yo parto de la carne lista para producir un embutido, cómo se procesa ese embutido, qué etapas siguen, cuáles son los parámetros de proceso, hasta que el producto está listo a la venta y hasta que lo consume una persona. Es un modelo teórico. A partir de allí se busca información, toda científica, que trate de aportar elementos cuantitativos, matemáticos, para modelar esa cadena. Y una vez que se elabora el modelo cuantitativo, se obtienen los resultados, se discute, se elabora un informe final y se hace una evaluación final externa, que esto es algo que incluimos ahora y ahora procedo a explicarlo. Obviamente que a lo largo de todo este proceso hubo intercambio de información a partir de reuniones. La primera reunión fue presencial entre todos los miembros del comité ad hoc y después tuvimos un par de reuniones de tipo virtual a través de este Skype empresarial que nombraba Carlos. Y obviamente que a lo largo de todo el proceso hubo intercambio de información entre todos los que conformaban este grupo ad hoc. La pregunta es, ¿cómo hago para que todo este proceso que involucra a 12, 13, 15, 20 investigadores sea transparente? ¿Cómo hago para que todo el mundo sepa lo que se está haciendo? Lo que decidimos es colocar toda la información en un Google Drive. Todo lo que se hacía, absolutamente todo, estaba cargado en un drive, de manera tal que todas las personas que formaban parte de ese grupo ad hoc tenían información instantánea de lo que se iba haciendo y lo que se iba cargando. Una persona aportaba una información, la subía al drive. Cuando se empezaba a hacer el modelo, cada parte del modelo estaba referenciado a un artículo que estaba en la red. De esa manera, transparentamos todo el proceso. Y esto, de evaluación final externa, una vez que elaboramos el informe, lo sometimos a una especie de peer review. ¿Está? Lo sometimos a que otra persona externa, sin ningún tipo de intereses
ni con las empresas solicitantes, ni con los integrantes del grupo ad hoc, lo revisara y diera su opinión técnica, con una especie de aval adicional. ¿Qué dificultades tuvimos? Bueno, primero la comprensión de la herramienta al interior del grupo ad hoc. Es que todos los que conformaban parte del grupo ad hoc entendieran cómo era la evaluación de riesgos, qué era lo que se pretendía hacer, qué tipo de información tenían que buscar. Y de explicar qué significaba evaluar riesgos. Y mucho más, evaluar cuantitativamente el riesgo. Entonces mucha gente decía, mira, yo soy del área biológica, yo para la biología ando fenómeno, no me pongas un número porque me pierdo. Y en realidad, esa cuestión de la matemática, yo estoy de acuerdo con Paenza, nos ha enseñado de la primaria que la matemática es mala, es difícil, que solamente un tipo inteligente sabe matemática. Y no. Yo hago matemáticas, así que imagínense lo que es la cosa. No es complicada, es entender los procesos biológicos de manera probabilística. Y ahí viene la estadística, entonces peor, se dan vuelta, no vi estadística. Y no se trata de tener un conocimiento acabado de la estadística para poder participar en los grupos ad hoc. La gran limitante que contamos es que todo esto se hace utilizando un software que se llama RobaRisk. Hay versiones criollas de libre disponibilidad, pero lo que se utiliza a nivel internacional es un programa que se llama RobaRisk, lo cual tiene un costo importante, unos $1.600. CONICET compró una licencia, pero existe una licencia, por lo tanto todo pasa a través de una sola computadora que es la que tiene el programa. Esa es una limitante que ojalá en el futuro podamos ir subsanándola. Si lo requiere el modelo, sí. La niña pregunta si ha utilizado microbiología predictiva. Sí, obviamente, si es una bacteria que puede tener la chance de o crecer o de decrecer, hay que modelar ese crecimiento o ese decrecimiento. Y en este caso fue muy interesante porque la bacteria puede crecer o decrecer en el mismo alimento dependiendo del momento en el cual se encuentre. Pero sí, por supuesto. Bien. Obviamente que se hizo toda la evaluación de riesgos a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde que yo tengo una canal porcina o bovina, toda la producción, toda la parte primaria, la elaboración del embutido, acuérdense los embutidos sobre todo, los salazones es más simple, porque al salazón le pongo sal y lo dejo un tiempo determinado hasta que tengo la salazón. El embutido es un producto vivo. Hay bacterias, hay un proceso de fermentación, hay un proceso de maduración, es decir, hay una complicación adicional propia del producto y posteriormente lo consumen las personas. Y Listeria tiene diferentes subpoblaciones de riesgo, se han identificado 11 subpoblaciones de riesgo, fundamentalmente está enfocada en mujeres embarazadas, en niños y en personas inmunodeprimidas. Entonces hubo que evaluar el riesgo particular para cada una de esas 11 poblaciones. Y acá acabo de mandarme una bacana. Ahí está. Bien. Se me fue. Perdón, toqué el botón equivocado yo. Muchas gracias. Bien, ¿qué dificultades tuvimos? ¿Qué información, identificar qué tipo de información yo necesito para poder modelar esta evaluación de riesgo, esta evaluación en particular? Una pregunta que me hacían siempre, sí, yo tengo información, lo que pasa es que tiene mucha variabilidad, pero de eso se trata, hombre. La evaluación de riesgo lo que trata de capturar es la variabilidad existente en el proceso. Yo no espero que todas las canales de cerdo tengan la misma carga de bacteria. No pretendo que todas tengan listeria o no tengan. Ya sé que algunas van a tener y otras no van a tener. Ya sé que algunas van a tener mucha listeria y otras van a tener poca listeria. Justamente ahí está el chiste. Lo que se busca es información que logre capturar la variabilidad existente a lo largo de todo el proceso. Y lo otro es, no, de esto no sé nada, no se sabe nada, no puedo hacer una evaluación de riesgos. Hay partes de la evaluación de riesgo, parte del proceso para la cual carezco de información, como por ejemplo, tratar de estimar cuánto salame se come un cristiano cada vez que se sienta a comer salame. Te veo con cara de que comes picada.
Una picadita con salamín. ¿Cuántos gramos de salamín te comés cada vez que te sentás a comer salamín? Complicado, ¿no? ¿Se puede hacer una evaluación de riesgo si no sé eso? Sí, se estima, se evalúa y se estima. ¿Y eso cómo se llamaba? Incertidumbre. Muy bien, tiene un día y puede retirarse. Bien, es incertidumbre. Se puede evaluar, se puede hacer sin ningún tipo de problemas. Bien, vamos a ver los resultados. Voy a poner algunos. No es la idea llegar a una evaluación exhaustiva, pero vamos a ver algunos resultados que hemos obtenido. Claro, el tema es que esto es mucho de probabilidad, esto es mucho matemática, por lo tanto los números se presentan, hay que presentarlos. Y cuando uno ve una cosa así dice, ¡epa! ¿Y ahora cómo se deduce esto? Bueno, en la fila lo que tengo son todas las poblaciones de riesgo, desde personas, adultos sanos, adultos mayores, embarazadas, inmunodeprimidos de distinto tipo. Acá tengo una medida estadística que es la mediana de la infección, ¿sí? ¿Ven? 10 a la menos 5. ¿Cómo se interpreta 10 a la menos 5? 0, y 15, 0 para aquel lado. ¿Es chiquito, medio, grande? Cama chiquito. ¿No me escuchó hoy a la mañana? ¿Qué le dije sobre las probabilidades? Eran subjetivas, hay que ponerlo en función de algo. Bueno, lo que hicimos fue ponerlo en función de algo. Tratar de estimar cuántas porciones se come cada uno de estos estratos. Y aquí está la mediana, lo que yo espero de casos que puede haber de difteria por consumo de embutidos. De todo tipo de embutidos, procesado de diferentes maneras. Y esto es algo así como el peor escenario que puedo llegar a esperar si todo ocurre mal. Vuelvo a repetir, acá hay todo tipo de embutidos que se consumen, que fueron elaborados de diferentes formas. Bien. Pero después lo que tratamos de hacer es, si yo le doy esto a un gestor de riesgos, no le puedo decir si el cambiar el criterio microbiológico sirve o no sirve. O se puede o no se puede cambiar el criterio microbiológico. Yo tengo que dar algún tipo de herramientas. Entonces, una de las herramientas que buscamos fue el análisis de sensibilidad. ¿Que recuerdan qué era el análisis de sensibilidad? ¿Estaban dormidos cuando hablé ayer en la mañana? Era identificar qué etapa o etapas del proceso de producción del embutido impactaban sobre la probabilidad de enfermar. Y acá apelo a sus vastos conocimientos en estadística de segundo año de la facultad. Lo que buscamos es una correlación. Por lo tanto, establecemos un coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación de... ¿Se acuerdan cómo se llamaba el hombre que lo había descubierto? De Pearson. Muy bien, muy bien. Coeficiente de correlación de Pearson, que puede tomar valores desde ¿cuánto hasta cuándo? No. De -1 a 1. Si es menor a 0, la relación es inversamente proporcional. Cuando es mayor a 0, es directamente proporcional. Bueno, lo primero que encontramos es el uso de starter. ¿Qué son los starter? ¿Qué son los starter? Maravilloso, un cultivo de bacterias lácticas que se aplica a los embutidos, o a los yogures, o a los quesos, o a la cerveza. Ajá, ahí lo entendieron, ¿eh? Que lo que genera es una fermentación y controla ese proceso fermentativo que ocurre y trata de también generar un efecto adverso sobre la flora competitiva. Entonces, el uso de starter fue lo más significativo. Es decir, el uso de starter reduce, porque es un coeficiente negativo, reduce la chance de que un consumidor adquiera listeria. Otro, bueno, la presencia de listeria en la carne, obviamente, cuanto más listeria hay en la carne, más probabilidad tengo de enfermarme. Vos decís, bueno, hacer una evaluación de riesgo para lograr eso no es muy significativo. La temperatura del proceso, a medida que aumenta la temperatura durante el proceso, tengo más chance que la listeria crezca, por lo tanto, más chance de enfermarme. El pH. Cuanto más alto es el pH del embutido, más chance tiene la bacteria de crecer, más chance tengo de enfermarme. Y este valor pH viene asociado ¿a quién? Al uso de starter. Si uso starter, tengo menos pH. Si tengo menos pH, tengo menos bacteria. Cuanto más starter uso, menos bacteria tengo. Otro es el tiempo del proceso. Si el embutido tarda más o menos unos 28 días desde que se elabora hasta que se puede comercializar.
a medida que pasa el tiempo, menos bacteria, porque es un producto autocontrolado. Es decir, perdón, tiene otro nombre, no es autocontrol, es autoestable. ¿Sí? Por las condiciones del embutido, es autoestable, no le permite a las bacterias crecer. Por lo tanto, cuanto más tiempo pase, menos chance tengo que la bacteria esté presente, porque comienza a morir, porque no tiene las condiciones necesarias para crecer. Por una pérdida de agua, exactamente, porque se va desecando ese producto. Y otro es el AW. ¿Qué es el AW? El agua libre, el agua disponible. Y esto está asociado a este último parámetro, que es el tiempo del proceso. Cuanto más tiempo pasa el embutido, se va desecando más, pierde agua. Cuanto menos agua tengo, menos listeria tengo. Cuanto menos listeria tengo, menos probabilidad de enfermar tengo. Por lo tanto, yo apelo a usted... perdón, vamos a seguir, que tengo un par de cosas más de esto. Esto es el efecto del pH. A medida que el pH del embutido aumenta la probabilidad de enfermar. Paso de menos 12 a menos 6. ¿Bien? Lo mismo pasa con el AW. Cuanto más AW tengo, más chance tengo de enfermarme. Ahora, si ustedes fueran gestores del riesgo, ¿qué dirían? ¿Cuáles serían las medidas que establecerían para controlar la listeriosis por consumo de embutidos? Despierta la niña ahí que la tiene. ¿Qué haría usted? A ver, usted le dicen, proponeme algo. Con base en esto que estuvimos viendo, ¿qué propondrías? No, ya lo hicimos, acá está. Ya hicimos el informe. ¿Qué harías vos con todo esto? Tengo un embutido, acá tengo las características, las razones por las cuales puede aumentar la probabilidad de enfermar. Acá, ¿Qué dirías? ¿Qué podrías decir vos? Yo ya te lo di, eso es lo que estoy diciendo. Yo ya te lo di a vos. Y ahora vos sos la que tiene que determinar qué hacer. Vos sos la productora. Usás Starter. ¿Por qué? Porque me baja el pH. Y si me baja el pH, después con más tiempo bajo respetar los tiempos del proceso. No liberarlo antes. No liberarlo blandito. ¿Está? Por cuestiones comerciales. Si logro hacer todo eso, voy a estar logrando tener un producto seguro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno tiene alguna idea distinta? Muy bien. Eso es otra cosa. Espérense un cachitín. Bueno, puede ser. No aumentar a ver, ¿cómo sería? Perdón, discúlpame. Aumentar el tiempo de secado para que baje más el AW. Exactamente. Aunque lo tenga el tiempo suficiente, el tiempo recomendado. Exactamente. Muy bien, perfecto. ¿Qué dificultades tengo? El problema es cómo traducir datos duros, matemáticos, a algo que sea comprensible. Acá estamos hablando de datos duros y todos pudieron rápidamente identificar dónde estaba el problema. El problema es que ahora hay que explicarlo a todo el mundo. Entonces, ¿cómo hago para explicar algo que es tan duro para hacerlo comprensible? Los números son únicos, las interpretaciones son múltiples. Y aquí es donde necesitamos trabajar en la parte de comunicación. No hemos hecho informes que sean comprensibles por todo mundo. Le hemos cerrado a la manera en la cual comunicamos. Y de ahí la necesidad de que haya gente en las áreas sociales que pueda colaborar para decirnos si ese informe con características técnicas también es interpretado fácilmente por cualquiera que lo lee. ¿Bien? Entonces, algunos resultados. Bueno, el riesgo de listeriosis por consumo embutido fue en términos generales bajo. La probabilidad promedio de infección nunca superó el valor de 10 a la menos 11. Esto quiere decir que por cada, ya ni me acuerdo cuántos serían, 100.000 millones de porciones, voy a tener un caso. ¿Sí? Aún considerando las poblaciones más susceptibles, embarazadas, personas trasplantadas o que sufran algún tipo de cáncer. ¿Bien? Considerando solamente los embutidos que emplean cultivo iniciador, es decir, aquellos comerciales, con etiqueta, con todas las reglas, en el 99% de los escenarios, en el 99% de las iteraciones que yo voy generando, no puedo encontrar ningún caso de listeriosis. Es decir, usar cultivos lácticos y esperar el tiempo suficiente de maduración me daría garantías suficientes para que el producto sea estable.
Los principales factores del proceso asociados a la presentación de la histeria fueron el uso de cultivos iniciadores, el pH del embutido y el AW del mismo. Bien, si un embutido tiene un pH inferior a 5,1 y un AW menor a 0,93, es seguro. Entonces le hago una pregunta. ¿Qué creen que es más barato? ¿Controlar microbiológicamente el producto final o ir con un pHímetro y pinchar el embutido y ver el valor de pH? Capaz que no, que sí, ¿no? Que con un pHímetro es mucho más barato. Y además, ¿qué estoy ganando? Tiempo. Estoy previniendo la existencia de un problema. Del otro caso, estoy llegando cuando el problema ya existió y no lo puedo resolver. No hay manera. Entonces, lo que proponíamos es modificar el criterio, pero yendo hacia un criterio de proceso, de vigilancia del proceso y no vigilancia del producto final, porque es más barato y me previene. Dificultades. Riego bajo, ¿quiere decir que estoy bien o que estoy mal? ¿Qué tan bajo es bajo? Obviamente que la interpretación va a depender de qué lado del mostrador me encuentro. Si yo soy una empresa, voy a decir, está todo fenómeno. Si soy una entidad regulatoria y se ojo al vizcachazo, que probablemente alguno me aparezca. Y vuelvo a la comunicación del riesgo. Riesgo bajo va a ser interpretado de manera diferente. Y lo explicó Pablo hoy a la mañana. Y que fueron modificando bajo, 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 muy bajo, muy, 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 muy bajo. Insignificante, muy insignificante, muy, muy, muy. Sí. ¿Cuánto es? ¿Cómo llegamos hasta eso? ¿Hasta qué punto bajamos? Bien. Ahora, después yo les dije que el modelo podía estar muy lindo y dar resultados muy interesantes. Ahora, ese modelo es válido, dicho de otra manera. La caricatura que estoy haciendo de mi Maradona, cuando lo mira otro, ¿es Maradona o es Gerardo Liotta? ¿O es Oteiza? ¿Quién es? ¿Está realmente reflejando la realidad? Entonces, bueno, lo que hicimos fue tratar de utilizar datos existentes y disponibles. En este caso, utilizamos datos de monitoreos que se hacían sobre productos comerciales, es decir, productos que solían tener cultivos iniciadores. Entonces, lo que obtuvimos es que de una serie de embutidos que se analizaban, qué proporción tenían presencia de listeria en 25 gramos, es decir, con el criterio microbiológico actual. Y lo contrastamos con nuestros resultados. Nuestros resultados nos dieron que de esos embutidos comerciales, el 7,2% iba a tener al menos una listeria por cada 25 gramos, es decir, iba a estar fuera de norma con el criterio actual. Los datos existentes por muestreos indicaban que de 178 muestras tomadas, 12 habían dado positiva a listeria monocitógenes. Eso da una prevalencia del 6,7%. La caricatura de mi Maradona, ¿es Maradona o es Gerardo Liotta? Pueden decirme lo contrario. Se asemeja bastante a Maradona. ¿Bien? Es decir, lo que el modelo me devuelve es muy parecido a lo que está ocurriendo en la realidad. Es decir, el modelo es válido. Dificultades, y esto es algo que me pasó, esto es verídico. Yo estaba recién recibido y estaba dando una charla a veterinarios prácticos sobre interpretación de prueba diagnóstica en programas de control o erradicación de enfermedades. Me pasé 45 minutos haciendo fórmulas, cálculos, explicándole el valor de los falsos positivos, los falsos negativos, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, tiempo de erradicación de enfermedades, una cosa divina, matemáticamente espectacular. Cuando termino, un veterinario, ya más antiguo, desde el fondo de la sala me dice, che, pibe, fue hace como 20 años, ¿no? Me decía pibe, ahora me diría, escúcheme una cosa, señor. Pero en ese momento me dijo, che, pibe, esos numeritos están todo bien, pero la vida real es distinta. Y entonces ahí la única opción que nos queda es recluirnos en un rincón y pegarnos un tiro. Y eso suele ocurrir. Mira, tu modelito puede estar muy bueno, pero la vida real es distinta. Es como que la vida real, la biología, no se puede interpretar a través de números. Entonces, yo les dije hoy a la mañana que ¿quiénes usaban estos modelos? Los gestores deberían adoptarlo, pero ¿quiénes son, para qué usos prácticos se utilizaba la evaluación de riesgos? Para los seguros. ¿Para quién otro? Los bancos. Yo me pregunto, un banco
asumiría un riesgo utilizando una metodología que no sea lo suficientemente poderosa para predecir? Dicho de otra manera, ¿el banco va a usar algo que no le va a servir? Si lo usa es porque realmente le sirve, al menos no le gusta. Yo no conozco ningún banco que le guste perder plata. Entonces la herramienta es válida. Lo que tenemos que lograr de demostrar es que esta herramienta también sirve para modelar procesos biológicos y que puede devolvernos algo bastante parecido a la realidad, de manera tal de poder tomarlo como base y a partir de ahí aplicar algún tipo de medida de control. Esto fue toda la historia de la evaluación de riesgo de listeria. Lo que ocurrió posteriormente no viene al caso, pero fuimos derrotados con todo éxito. ¿Qué es lo que queremos con la red de seguridad alimentaria? Ser reconocida tanto a nivel nacional como internacional como el organismo argentino de referencia para evaluación de riesgos, ser un órgano consultivo independiente tanto para el público privado como para el sector público. Y necesitamos, para lograr eso, contar con masa crítica. Necesitamos contar con gente, con una gran cantidad de gente que interprete evaluaciones de riesgos, que sepa de qué va la metodología. Y si algún día tiene que formar parte de una evaluación, de un grupo ad hoc para evaluar riesgos, que sepan qué se requiere, cómo se sigue la estrategia, más allá de que les interese o no hacer la parte matemática, probabilística. ¿Bien? Pero que al menos, desde su disciplina, entiendan qué es lo que se necesita. Esa es gran parte de la charla de hoy. Pero hay otra cosa que queremos charlar con ustedes, y es el hecho de que no contamos con evaluadores de riesgo, con gente que haga la parte práctica, la parte probabilística, la parte matemática. Yo entiendo que los biólogos, todas las ramas ciencias biológicas y de la salud, no somos muy adeptos a las matemáticas y a las probabilidades. Pero necesitamos generar mayor cantidad de gente que sea capaz de hacer esto, porque si no reducimos todo a una muy poca cantidad de personas, y eso nos lleva al peligro de saturar el sistema, de que no podamos, las pocas personas que hay haciendo esto, poder dar abasto para todo lo que esperamos que tengamos que hacer. Y además llega un punto en el cual dice, che, otra vez el pelado haciendo evaluaciones de riesgo, dejen de robar un ratito con el muchacho, pongan a otro. El problema es que no hay otro, lamentablemente, y no es que yo sea un fenómeno, el tema es que no hay. Y lo que queremos hacer es tratar de generar mayor cantidad de gente que pueda hacer esto. ¿Se entiende? Y aquí voy a llamar a mi amigo Gerardo Doliota, porque la idea es tratar de hacerles una propuesta a todos ustedes, y cómo podríamos llevarla adelante, cómo podríamos mejorar y cómo podríamos instaurar algunos elementos que estuvimos viendo el día de hoy con los aportes de Pablo y Marcos, para que la red crezca y tenga cada vez más capacidades. Doctor. Todo para mí. No, la idea que estuvimos pensando era, considerando todas las necesidades que comentó Marcelo, es proponerle, en principio al auditorio, que vinieron porque están interesados en el tema, que si hay investigadores, ya sean de CONICET, INTA, INTI o cualquiera de las universidades que tengan intenciones de recibir una capacitación, esta capacitación se va a dar en principio en el primer semestre del año que viene, pero no va a ser una capacitación abierta, va a tener algunos requisitos. Y estos requisitos es, primero, que se inscriban, va a haber un llamado abierto, pero ustedes sería bueno que se inscriban a la red porque el primer disparador va a ser la base de datos de la red. Y segundo, es que que su propuesta llegue de la mano de un tema. La idea es hacer evaluaciones de riesgo, que lo que aprendan lo puedan aplicar y que en el segundo semestre del año que viene nos puedan devolver un trabajo. Entonces, esto les va a permitir a ustedes primero el ejercicio y no que quede como una capacitación con los 3 globitos, sino que sea algo aplicado y algo aplicado quizás a lo que ustedes ya están haciendo. Entonces, esa capacitación va a estar dirigida y después va a haber una devolución. Y por supuesto que esa devolución va a pasar por evaluadores y por supuesto que esos trabajos van a ser publicados. Entonces les va a servir como antecedente, les va a servir para aprender y nos va a servir también para enriquecer los productos que se generan desde la red. Así que bueno, esa es un poco la propuesta de este taller, ¿no? Exacto. Básicamente la idea es convencerlos, algunos de ustedes,
pero que realmente les interesa seguir con esto como una línea de investigación, a lo mejor no exclusiva, pero que sí que les interese, que digan, la verdad que no está mal esto de hacer evaluación de riesgo, está bueno, los números se me son fáciles o no tengo demasiados problemas en hacerlo. La idea sería la siguiente entonces, que todos los que no se han inscrito a la red lo hagan. Se va a lanzar la convocatoria a esta capacitación, que esperamos que sea más o menos de 5 días, pero intensivo, de manera tal que ustedes salgan de esa capacitación ya listos para hacer evaluación de riesgos. Entonces la secuencia, el cronograma va a ser, se inscribe, vamos a dar un periodo, un tiempito, no, 1 mes, 2 meses, para que hagan las inscripciones, nosotros establecemos un poco las bases, se va a hacer el llamado, ustedes hacen una propuesta, va a haber una serie de preguntas que se le van a hacer. La idea es que ya tengan una evaluación de riesgos en mente, si no la tienen después le podemos aportar temas, pero la idea es que ustedes ya vengan con una idea. Se va a hacer una evaluación de los inscriptos, que ojalá sean muchos, ojalá que tengamos la necesidad de priorizar, y luego se va a establecer el cronograma para la realización del curso. Eso es una de las actividades que tenemos pensada para generar masa crítica de evaluadores de riesgo, de manera tal que cuando lleguen propuestas a la red, uno pueda tener un abanico de gente que sabe cómo hacerlo, sabe de la parte práctica, de la parte probabilística. El que no quiera o el que no se siente con ganas o que diga, no, mira, la matemática no son para mí, no hay problema, pueden participar de la red y de futuros grupos ad hoc como otras disciplinas que se requieren. Pero al menos requerimos en cada evaluación cuantitativa de riesgos uno que sepa manejar el programa y que sepa hacer las cuestiones numéricas. Esa es una parte. Otra de las cosas que hemos identificado a través de esta evaluación de riesgos es de que también hay que capacitar, o sería bueno que los gestores del riesgo comprendieran la metodología y sobre todo supieran cómo leer los informes. Y no es que sean tontos, no estoy tratando de tontos, lo que estoy tratando es de, a veces los números abruman, las terminologías abruman y estas especies de subjetividades son bastante frecuentes de que ocurran. Entonces también es avanzar hacia los gestores para que tengamos un mismo lenguaje a la hora de explicar estas evaluaciones. Y por último, el último punto, que normalmente es el más despreciado por todos, que es la comunicación del riesgo. Este informe que hicimos con el grupo ad hoc, evidentemente no supimos explicar el resultado. Técnicamente, en términos matemáticos, científicos, estaba todo ahí. Pero evidentemente cuando se lo leyó no se lo entendió de la misma manera. Y lo que creemos que lo que hay es una disociación entre el resultado científico que se genera y la interpretación que se hace. Y ahí la comunicación del riesgo puede ser sumamente efectiva. Entonces necesitamos gente de las áreas sociales que le interese la comunicación, la extensión, la transferencia, para que nos puedan dar una mano, para que cada vez que se genere un informe de este tipo, haya alguien que pueda traducirlo de un lenguaje marciano a un lenguaje un poco más entendible, más fácilmente entendible. De esa manera tendríamos todos los aspectos del análisis de riesgos contemplados. Sí, ahí el joven. Del porqué del fracaso. ¿Ante quién se presentó el resultado? La pregunta es ¿ante quién se presentó el resultado que ustedes obtuvieron? Porque podría llegar a ser un aporte en ese sentido. El informe se presentó al demandante, inicialmente, que fue la Cámara de Empresarios de Chacinados, la única. Caixa. Única fue nuestro representante, digamos, nuestro solicitante. Y después hicimos una presentación ante la CONAL. Eso fue... claro. Exacto. Por supuesto. Yo me entero del caso acá, no sé absolutamente nada. Según lo que nos comentaste, la pregunta fue, teniendo hoy en día un límite que es ausencia en 25 gramos, yo lo que quiero saber es si puedo cambiar el límite a menor a 100 unidades formadoras de colonia o el método que se utilice para detectar listeria. La respuesta aparentemente fue
no fue ante esa pregunta en particular, sino hacer un cambio en el proceso, que se controle pH menor a 5,1, AW menor a tanto. ¿No pudo haber estado ahí el problema? Buena pregunta. A medida que iba pasando la diapositiva, dije, me olvidé de una. Hay una diapositiva en la cual nosotros lo que hicimos fue estimar el número de casos que se esperaría de listeria si el límite se fuera corriendo de ausencia e ir incrementando exponencialmente el número. ¿Sí? Entonces, claro, siguiendo las prácticas de procesos actualmente disponibles, los casos aparecen con concentraciones superiores a 3 logaritmos. ¿Bien? Eso está, sí, y se respondió tal cual como tal. Yo no lo puse acá. Sí, sí. Pero ahí de cualquier manera hubo una disrupción que evidentemente fue parte, digamos, no lo puse acá como para castigar el informe ni mucho menos, pero hubo un problema nuestro en explicarlo y hubo un entendimiento que evidentemente no fue compartido. Es decir, escuchábamos cosas distintas, decíamos cosas distintas y escuchábamos cosas distintas. Sí, a ver. Eso hace que sí sea un valor válido. Lo digo porque yo estuve en la CONAL varios años y sé cómo trabaja y además necesita un consenso general, es decir, de todas las provincias. Sí, con riesgos químicos, obviamente que lo que vos tenés, todos los criterios, los límites, que son el nivel máximo sin efecto adverso observable, injetabilidad admisible y demás, tienen un margen de seguridad, pero fundamentalmente porque muchos de los estudios que se utilizan para determinar las dosis tóxicas no están hechas en cristianos. Entonces vos tenés un factor de corrección porque no lo hiciste en un animal, el factor de seguridad porque es cancerígeno, el factor de seguridad por tal cosa, y te hace un numerito más chiquitito. En microbiología hay relaciones de dosis y respuesta que a vos te permiten, además que en microbiología una célula es capaz de provocar teóricamente enfermedad. Por lo tanto, a diferencia del riesgo toxicológico, vos no tenés un límite, no tenés un umbral. Vos ya partís de la base de que una bacteria es capaz de provocar enfermedad, aunque sea en bajas probabilidades. Entonces no podés usar ese criterio. ¿Sí? Sí. Digo que hay una carga mínima con diferentes bacterias, la verdad no las tengo presentes. Sí, son dosis infecciosas. Claro, que por debajo de ese valor se considera que una persona normal, sin tomar antiácidos, esas bacterias morirían. En microbiología se asume que no hay un umbral, por más de que existe una dosis infecciosa. Y sabemos que hay microorganismos que tienen dosis infecciosas menores que otros. Pero desde el punto de vista probabilístico, vos ya asumís que te comes una y tenés chance. Muy poquitas, es totalmente cierto, pero tenés una chance. Más allá de es una aceptación metodológica, ¿tá? Pero lo que decís es correcto. No me dejen solo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sí, no entiendo dónde estuvo, por qué decís que hubo un fracaso en la comunicación. Porque supuestamente esos resultados se los enviaron a los solicitantes. Ahora, los solicitantes, con ese resultado solamente, no pueden hacer nada. O sea, a lo sumo pueden pasar a la otra etapa de gestión de la parte de gestión de los riesgos. Llámese, por ejemplo, ir a ICONAL para llevarle ese resultado y con ese resultado se haga una modificación en el código. Pero eso no es un fracaso no de ustedes, eso es porque a otro lugar no llegó o no se le dio, se dijo, no, bueno, no lo tenemos en cuenta por alguna razón. Eso mismo que está diciendo es lo que ocurrió. ¿Qué? Se presenta, digamos, el solicitante lo presentó ante la CONAL, se hizo una presentación a la CONAL y la CONAL dijo, por sus razones, que no. Pero, digamos, el objetivo de la presentación no era discutir
por qué lo aceptaron o por qué no lo aceptaron, sino era explicar la metodología, ver qué cosas, qué planteamientos surgen a partir de allí y básicamente generar un poco el entusiasmo de todos aquellos que tengan ganas en el futuro de participar. Estarían todos invitados y vuelvo a reiterar, aquellos que tengan reales y decisivas ganas de torturar sus vidas con análisis probabilísticos, son más que bienvenidos a esta capacitación. Pero de vuelta, veo mucha gente joven y hacia ellos apunto en realidad, porque básicamente lo que queremos tener, no, la gente joven de mi edad queda perfectamente incluida. No estoy diciendo que haya límite de edad ni de sexo. Todos son bienvenidos. Lo que pasa es que también uno lo que espera es que haya una buena mezcla de experiencia y juventud. De manera tal de que haya una progresión y uno tenga una expectativa de que esto continúe en el futuro. Si no, conmigo en 3 años nos quedamos sin. Niña, tiene una pregunta. Dígalo. Cuando vos preguntaste cuando terminaste de dar la exposición y preguntaste si ustedes fueran gestores, qué resolución tomaríamos, yo me puse en el lugar recordando una jornada que tuvimos hace poco en nuestra ciudad, en Tandil, jornada de microbiología de materia específica, de chacinados y embutidos, y quesos también. Que se habló un poco de todo esto, Gerardo nos pudo traer un poco de información sobre eso, y algunos otros hablaron desde el punto de vista de los productores. Bueno, y mi decisión, si me hubiese puesto en alguno de esos lugares, hubiera sido que no, digamos, o sea, que no adoptaba, sobre todo por las barritas del análisis de sensibilidad. Hay muchos productores que todavía, o mejor dicho, que prefieren no hacer chacinados con starters, porque utilizan la flora autóctona, de la carne, etcétera, etcétera, y sí pueden ir controlando por las características de la zona, sobre todo, y por unas características que, tienen todos los chacinados de la zona de por ahí, como que no lo elegirían así por sus costumbres y porque quizás han tenido buen visto por ahí de la parte bromatológica de la ciudad o de la zona. Pero nada, se me venía a la mente todos esos contenidos. Me llevaste al barro y voy a ir al barro. Con el criterio actual, microbiológico actual, ¿sí? De ausencia, presencia, ausencia, esos elaboradores elaboran sin bacterias lácticas. ¿Bien? La bacteria láctica autóctona. Cayó más bacteria, tengo buen pH. No cayó la cantidad suficiente de bacteria, no tengo buen pH. ¿Sí? Dependiendo la suerte que tenga, la cantidad de veces que estornudó el productor arriba de la carne. Usted me mira así, pero yo no sé de dónde cree que salen las bacterias lácticas que hay en un embutido casero. Sale de ahí, sale de las manos del operario, sale del ambiente, sale de la mesada, sale del perro que pasa por ahí, sale de ahí, sale del ambiente, de todo lo que hay en el ambiente. Con el criterio microbiológico actual, ese productor lo va a seguir haciendo igual. Y el riesgo va a ir variando en función de cuánta bacteria láctica haya caído. ¿Bien? Si vos lo llevas a 100, el productor va a seguir haciendo exactamente lo mismo. No va a cambiar su proceso. Entonces, lo que nosotros decíamos era 2 cosas. 100 es un límite seguro, independientemente de cómo lo elabore el productor. Pero ¿qué decíamos? Justamente, como un productor que no utiliza starter tiene mayor variabilidad en su producto, ese productor tiene más chance de zafarse y de ser un riesgo. Pero esos productores normalmente no se los controla, no se los vigila. La cantidad de muestras que se toman a nivel nacional de chacinados para listeria es bajísima. Entonces, en realidad, lo que decíamos era, de cualquier manera está sucediendo. Entonces, dedíquenle esfuerzos a controlar el proceso, porque eso les va a dar garantía. De cualquier manera, modifiques o no el criterio, las cosas las van a seguir haciendo igual. ¿Sí? Y mejorar el proceso. Ahí es donde está la cuestión de comunicación. Esto que te estoy diciendo ahora, no lo supimos poner en papel. ¿Bien? Pero después, ¿puede un gestor de riesgo no tomar como base lo que hizo la evaluación de riesgo? Totalmente. Si justifica científicamente
por qué no lo toma, y hay un debate entre el gestor y el evaluador, ¿sí? Es decir, que yo te digo una cosa, vos me la respondés, yo te lo refuto, vos me lo refutás, y de esa refutación mutua, esa aquelarre de refutaciones, llegamos a una conclusión, está todo fenómeno, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Lo que no hubo es esa discusión. Pero de vuelta, me salgo del... Para hacer eso tenés que demostrarlo. Para demostrarlo tenés que muestrarlo y analizarlo. Si no lo muestras y no lo analizas, no es una ventaja. No, pero ahí está el problema, ahí está el problema. Es como el cuento del rey. El rey quería que la gente sea feliz y nombraba un decreto para ser feliz. Y por decreto vos no puedes lograrlo. Que el Código Alimentario te diga de que vos tenés un criterio de presencia-ausencia no va a hacer que todos los chacinados del país automáticamente tengan ausencia. Si no lo controlás, no vas a saber. Entonces, lo que vos creés que es una ventaja, en realidad no lo es. Los europeos, Pablo, ¿tiene una desventaja porque su criterio de menor a 100? ¿Alguien a los italianos no le compran los salamines? ¿A los españoles no le compran los jamones de pata negra porque tiene menos de 100? Pues no, seguimos vendiéndolo todo. ¿Alguien les dijo? No, atenti. Listeria. Claro, pero con ese criterio entonces tendríamos que poner presencia-ausencia de cuánto patógeno exista, porque no tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica para nada. Pero lo tendríamos que hacer entonces para cualquier otro microorganismo potencialmente patógeno. Lo tendríamos que hacer para Staphylococcus. Claro, lo que pasa es que, bueno, nos metemos en otra discusión que no era el objetivo de esta charla. Podríamos discutir 400 años. La idea no era esta, la idea era mostrar un ejemplo y justamente que encontremos que el principal problema de la humanidad es la comunicación, el diálogo. Y como ya lo habrán visto, el diálogo no se ha mejorado. Niña, por eso usted tiene que entrar en la parte de comunicación. ¿Dudas, preguntas, reclamaciones? Si no hay más dudas, Carlos. Maravilloso. Carlos, ¿querés? Marcelo. No, yo lo que quería acotar es que también es interesante empezar a pensar el cambio, digamos, del Código Alimentario argentino, que tiene un enfoque netamente reactivo a un enfoque preventivo. Un poco lo que planteaba Marcelo con decir, bueno, ok, por un lado ausencia de listeria, el valor, si quieren, anecdótico. También es interesante pararse en el punto antes, porque si no siempre llegamos tarde a todo. Entonces, parar y hacer una sugerencia de medir el pH o trabajar con un cultivo iniciador, eso hace que empecemos quizá a pensar en no llegar tarde y cambiar un poco la ley americana, plantea eso, digamos, de salir del enfoque reactivo y pararnos un poco en el enfoque preventivo. Sí, básicamente ese era el motivo por el cual hacíamos todas esas recomendaciones, para ir a hacer lo preventivo y no a lo reactivo, tal cual. Carlos, todo suyo. No, mira, del tema de la discusión que yo presencié en la CONAL con el tema de la histeria, tengo dos comentarios. El primero, nadie había leído el trabajo, o sea, no se lo habían dado, vieron la presentación. Segundo, tienen todo el derecho los gestores de criticar una evaluación, pero no lo hicieron. Se cortó la discusión porque se quemaban los ñoquis, ese fue Y lo que presentaron fue verdaderamente no desde el punto de vista científico. Y buscaron otros ejemplos que nada tenían que ver con lo que se estaba presentando, que eran embutidos y salazones, y pusieron como ejemplo un brote de listeria con, ¿cómo se llamaba?, con otros temas que nada tenían que ver con los productos específicos. Y después me parece que también uno de los temas que yo vi es que mezclaron una propuesta
sobre una medida de evaluación con una limitante de los sistemas de control. Y a mí me parece que no tienen nada que ver. Nosotros presentamos una propuesta. La podrían haber desechado y haber explicado. El sí o no, el riesgo cero no existe. Eso lo acaba de decir Pablo, lo dijo Marcos, se lo digo yo, no existe. Y después me parece que no creo que haya mejorado con seguir manteniendo el sí o el no, lo que está pasando con esos embutidos. Y se lo digo muy sencillamente, la mayoría de los embutidos que se venden, los chacareros, eso no los controla nadie. Y si no, muéstrenme los análisis. Entonces, muestrean una parte, y me parece bien, los que excedan lo sacan, pero yo vi la experiencia y no soy un especialista, de lo que hizo Europa, donde tienen una cultura, mejor dicho, nosotros heredamos de ellos el tema. La otra postura que esgrimieron ahí, que para mí es sin razón, es que Estados Unidos no lo aceptaba. Quiero que me traigan alguna estadística que diga cuántos embutidos exportamos a Estados Unidos. Ninguno, o sea, no tiene nada que ver. A mí me parece que se mezclaron dos cosas, no se conoce el procedimiento, el mundo se maneja por análisis de riesgo, nos dijeron que era teórico, es una cuestión de escenarios, pero ustedes acaban de ver que el mundo se maneja así. ¿Cuál es la otra? ¿Sí o no? Al que engancho lo tiro y el resto que no lo veo sigue pasando, no entiendo. Me parece que es un tema para discutir, esta era un poco la idea de esto, creemos que yo creo, y los que estamos en la red, que es una herramienta muy importante que usa todo el mundo, que está absolutamente probada en la mayoría de los casos, y si no, fíjense, es lo que usan los de las finanzas, que mueven mucha más plata que el tema de la comida y les da resultado. Y después, bueno, invitarlos a participar, agradecerles que hayan venido, esperemos que haya quedado, sobre todo este final, una duda y que discutan y que las evaluaciones no tienen por qué ser aceptadas, pero sí lo que nosotros le pedimos es que cuando presentemos algo nos contesten con lo mismo. Hubo unos meses de trabajo y no nos pueden contestar con otra cosa, como que se contaminó una mortadela en Sudáfrica cuando estábamos hablando de otro producto, o otro problema con salchichas que no tenía nada que ver. Entonces sí, ustedes tienen, el gestor tiene todo el derecho de decir, mira, esta evaluación a mí me parece que tiene esta y esta otra debilidad. Pero no, a ver, eso es un tema que en la Argentina lo tenemos muy metido. Acá nuestras discusiones son futboleras. ¿Sos de River o soy de Boca? Y no peleamos. No es así esto. Esto es, bueno, mira, esto para mí está flojo porque en este punto, pero demuéstrenlo objetivamente, con datos verificables. Y a mí me parece que eso es lo que no ocurrió y por falta de conocimiento de lo que se había hecho. Yo estuve en esa reunión, mucha de la gente que participó ahí y que votó en contra ni lo había leído, y esa es una opinión muy personal. A mí me parece que la inocuidad no se vota. ¿Está bien o está mal? ¿Qué se voy a votar porque hay un montón que dicen, yo apruebo o yo no apruebo? Eso es un disparate, discúlpenme. Bueno, de todas formas, muchas gracias por haber participado. No sé si quiere alguna pregunta y acá estamos a disposición. Es carísimo. No, por internet se meten en la página y ahí hay un formulario y ustedes se anotan. Dicen cuál es su especialidad, qué es lo que quieren hacer y cuando aparezca alguna demanda o alguna posibilidad de un trabajo los incorporamos. Lo que queremos es sumar más gente. Bueno, gracias.